Ustedes ven que iniciamos lo que es la grabación de la presente sesión. Entonces ya con esto pues vamos haciendo esa parte. Bueno, nos quedamos entonces en la parte, ya pues en la anterior sesión, nos quedamos entonces hablando en relación ya a lo que era pues el tema de la tarea. Recuerden que la tarea es un archivo Excel en el cual ustedes van a tener entonces, en este caso, vamos a tener dos tipos de, vamos a tener dos hojas de Excel en un documento, entonces que ustedes pues van observando pues en esta parte, ¿no? Entonces la primera parte es una base de datos inicial en la cual pues nosotros vamos a trabajar para poder entonces desarrollar lo que es la parte pues de parte de lo que es la tarea. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros pues vamos a tener varios ejercicios. Digamos, permítanme un segundito. Entonces vamos a tener en este caso pues vamos a mirar que tenemos por ejemplo ya todo lo que es el tema de cantidad, valor unitario, localidad pues como tal y demás. Esto digamos que es la base de datos inicial. Y en la otra pestaña vamos a tener entonces lo que es la tarea. Yo lo que voy a hacer en este caso es desarrollar toda la tarea de forma tal de que también nosotros tengamos pues la retroalimentación a la vez de lo que es la tarea en sí. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es de que ustedes tengan también la información. La idea es que ustedes pues la puedan desarrollar por sí mismos y en ese sentido pues asegurar ya todo lo que ya pues el conocimiento como tal que usted el conocimiento que se debe pues tener al respecto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver aquí en este caso es lo siguiente, y es que ya en la hoja en donde nosotros tenemos, pues recuerden que estamos pues en el documento que nos dice tarea Excel básico, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a llegar y en este caso vamos nosotros a tener en cuenta, y permítame acá ya, listo, que tengo ahí la pantalla completa, vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces hay que tener en cuenta de que aquí, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que nosotros pues vamos a ver es que tenemos que utilizar los operadores lógicos. Recuerden que primero hay los paréntesis, corchetes y demás, luego lo que son las operaciones pues más complejas como logaritmos, exponenciales, raíces cuadradas y demás, y posteriormente entonces vamos a resolver por multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas, teniendo en cuenta de que si encontramos operaciones que se encuentran en el mismo momento listas para desarrollar, tendremos que mirar cuál está más a la izquierda para poderlo desarrollar. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a tener pues esta primera operación que es lo que nos dice acá de 3 más 6 menos, entonces abre un paréntesis pues un poco más grande, y permítanme acá yo lo agrando pues un poco para que ustedes lo puedan observar, y entonces vamos a hacer la operación. Si usted se da cuenta, aquí vamos a tener entonces vamos a mirar que por ejemplo en esta operación podemos hacer este paréntesis. Entonces aquí ya podemos empezar con 9 menos, ¿cierto? Y vamos a abrir el paréntesis pues más grande, ¿no? Entonces miren que aquí ya vemos que tenemos que abrir otro paréntesis porque de todas maneras ya hay una operación un poco más grande al respecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vemos que dentro de este paréntesis está 2 más 5 por 7 dio 7. Entonces, aquí lo que es más superior dentro de este son las multiplicaciones y divisiones. ¿Y cuál está más a a la izquierda? Perdón. Entonces está el 5 por 7, no el 7 dividido 7. Entonces 5 por 7, entonces nos va a dar, entonces vamos a decir 2 más 5 por 7, entonces ahí nos va a dar 35. Digamos que en este caso lo vamos a hacer y entonces le dividimos en 7, cerramos el paréntesis y entonces multiplicamos por 8 menos 12. Esto es lo que nosotros vamos a tener que ir haciendo. Entonces aquí es en donde vamos a ir haciendo pues toda la operación. Ahora tenemos la siguiente, miremos que en este caso, si ustedes se dan cuenta,
digamos que aquí ya nosotros en este tipo de operación nos vamos a dar cuenta que aquí pues ya entonces empezamos 9 menos y entonces abrimos el paréntesis, ¿cierto? Y ya de una vez abrimos el segundo paréntesis y dejamos así 2 más 35 dividido 7, 7 por 5 pues sería 35, entonces lo dejamos así y de una vez entonces por 8 menos 12. Posterior a esto, entonces lo que decimos es 9 menos, entonces aquí ya lo vamos abriendo de esta manera, pues el paréntesis, entonces 2 más 5 serían 7 por, entonces por 8 menos 12 y cerramos pues este tipo de paréntesis, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a seguir. Si seguimos aquí vamos a hacerlo pues para que no nos vaya a generar entonces 9 menos, entonces vamos a abrir el paréntesis, ¿sí? Entonces ya pues sería 8 por 7 sería 56 menos 12. Listo, entonces es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, si nosotros acá decimos cuántos 9, entonces aquí vamos a dejar 9 menos y entonces 56 menos 12. Esto quiere decir que serían entonces en este caso 44, ¿no? Entonces aquí ya nosotros lo que hacemos es esto y la respuesta entonces finalmente va a ser ¿cuánto? Permítame acá le cambio el formato porque pues aquí no lo interpreta como formato, entonces vamos a ponerle número de una vez. Entonces mire, espérate, uy, ¿esto qué pasó acá? Entonces va a ser entonces, permítame un segundito porque es que entonces voy a ponerle acá bueno, la respuesta, la respuesta aquí sería, entonces sería 9 menos 44 y aquí entonces la respuesta sería 9 menos 44, entonces serían menos 35, ¿sí? Entonces es esto, este es el ejercicio de lo que uno quiere pues con esto, que es para pues dejarlo de esta manera. Ahora aquí vamos a indicar, ojo porque aquí vamos a hacer digamos que va a ser el siguiente ejemplo, digamos que como tal del siguiente, y es dar un ejemplo de los siguientes datos. Entonces datos numéricos, entonces acá podemos decir 4, 5, vamos a decir 8,9, ¿no? Entonces estos son pues, datos numéricos en texto, entonces esto pues sería un texto, este sería digamos un ejemplo de texto. Igual de fórmulas y funciones, entonces pues sería igual, entonces pudiéramos decir por entonces ya de una vez ahí tenemos esta parte y de fecha, ¿no? Entonces aquí podríamos decir por ejemplo 6 de julio del 22 del 2012. Entonces aquí pues esto sería datos de fecha, ¿no? Aquí ¿cuál es el ejercicio que nosotros pues vamos a ir haciendo? De un ejemplo pues según los, entonces consecutiva, ¿qué sería numeración consecutiva? Entonces 1, 2, entonces si nosotros llegamos a mirar esto, entonces miren que acá ya nos dice 4, 5, 6, que acá lo vamos llenando. Esto es consecutiva repetitiva, entonces por ejemplo 8, entonces esto es numeración repetitiva. Entonces aquí ya nosotros nos damos cuenta. Lo mismo, 2, 4. Entonces aquí ya nosotros lo que hacemos es en esta parte. ¿Listo? Esto es lo que yo hago. Pues esto lo hago totalmente para que ustedes lo tengan ahí. De todas maneras, 1, 3, 5. Entonces miren que acá uno lo que va teniendo es en pares. Entonces 1, 3, 5, 7. Entonces miren. Y acá, por ejemplo, viernes. Viernes, entonces miren que aquí ya yo llego y entonces sábado, domingo, lunes, listo. Entonces esto es lo que yo hago pues con numeración consecutiva. Entonces ahora genere una tabla, genere la siguiente tabla el formato condicional para los siguientes datos. Entonces aquí tenemos una tabla que nosotros la vamos a poder pues usar. Digamos que aquí ya
nosotros, entonces, qué nos va a decir? Entonces miren que aquí nos va a decir, uno, deberá crear un formato condicional donde indique que a Luisa y a María la colorea de amarillo y a Jaime de azul. Entonces Luisa y María de amarillo y a Jaime de azul. Entonces, listo. Entonces vamos a seleccionar esta parte para que nosotros nos vamos a dar cuenta de esto. Entonces vamos aquí para que ustedes pues puedan observar, para tener pues la referencia. Vamos entonces a crear pues esta nueva ventana, en donde pues aquí vamos a dejar pues las indicaciones, ¿no? Entonces aquí vamos a organizar, voy a hacerlo pues desde esa parte. Miren que pues ahora esto lo hago es para pues para mejor, para que ustedes pues la puedan observar, ¿no? Digamos que de forma, aquí. Entonces miren que acá nos está diciendo que debemos entonces crear este formato, ¿cierto? En donde pues debemos crear a Luisa de formato a amarillo, y en este caso, ¿no? Entonces voy aquí a reducirlo un poco para que pues se pueda pues observar lo que nosotros pues estamos haciendo en este punto, ¿no? Aquí nosotros lo vamos a hacer y de una vez para que ustedes lo puedan observar. Entonces nos dice que debemos colorear pues en formato condicional, en donde pues a Luisa y a María la colorea amarillo y a Jaime de azul. Listo. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a llegar y voy a seleccionar todo esto. Miren que seleccioné ya esta parte y me voy a ir aquí al inicio. Entonces me voy a formato condicional, que está acá. Miren que acá ya me voy a formato condicional y me voy a la administración de las reglas. Aquí en administración de reglas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente: aplicar formato únicamente las celdas que contengan. Aquí valor de la celda, aquí le voy a poner texto, porque pues es un texto. Y entonces voy a decirle que empieza por, entonces por María va a estar, entonces, si nos dicen acá, va a estar de amarillo. Entonces esto es lo que yo voy a hacer. Voy a irme aquí a la parte de relleno, de una vez amarillo. Listo. Entonces empieza por María. Acá voy a hacer otra regla. Entonces aplicar únicamente los formatos que contenga valor de la celda del texto específico, perdón. Y de una vez entonces que empieza por, yo le voy a poner Luis, porque pues empieza de esta manera. Y de una vez entonces pues Luisa. Ahora, eso es porque solo tengo una Luisa Fernanda, porque si tuviera una Luisa María, una Luisa, pues otra clase de Luisa, pues ya, pues aquí cambiaría, ¿no? Aquí, entonces, a Jaime nos dice que pues va a ser de color azul, ¿no? Entonces, mire, a Luisa y a María. Y entonces pues voy a crear esta parte que dice que contenga valor de la celda, texto específico, que empieza por entonces Jaime. Listo. Entonces mire que ya aquí yo lo pongo pues de este color azul. Listo. Entonces aquí ya uno se da cuenta pues de esta parte. Le va a dar a aceptar, le va a aplicar, a aceptar, y ya está entonces la primera parte. Listo. Esto pues frente a lo que nosotros pues aquí ya tenemos, ¿no? Ahora aquí vamos a, miren que aquí ya, sí, que aquí hacemos ahora el segundo punto que nos va a dar a nosotros, que queda resuelto, es que nos dice la localidad de Usme color café suba de morado y suba de morado. Entonces lo mismo vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a seleccionar todas las localidades y de una vez entonces vamos a irnos aquí al inicio, en donde está pues el formato condicional. En el inicio, formato condicional, aquí administración de reglas, y entonces nos vamos a dar cuenta de que pues está listo. Muy bien, vamos a seleccionar las reglas y lo mismo. Entonces aquí texto específico, vamos a decirle que empieza por, entonces aquí nos dice Usme café. Listo. Entonces por Usme, puede ser porque empieza de Usme, y me voy entonces acá a lo que es el tema del color café. Listo. Voy a decirle aceptar. Voy a irme aquí en las reglas, entonces a la otra que nos dice que de color suba de color morado. Ok, entonces texto de las específico que empieza por entonces suba, entonces SV, y entonces pues va a llegar a ser de color que morado.
Listo, entonces morado, aceptar, vamos a decirle aplicar y aceptar. Y ya queda, pues, miren, suba, ya queda pues de esta manera. Miren lo que pasó acá. Si hay que acá hay un error, entonces me toca decirle USM. Porque, y esto es bueno que haya pasado para mostrarles entonces en ese sentido cómo pues queda esta parte. Entonces por eso va a ser de esta manera. Entonces si pasa esto, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Le decimos iniciar, formato condicional, administrar las reglas y de una vez acá digamos que lo cambiamos por USM, que ya después es diferente, ¿no? O USM, de una vez para asegurar. Le decimos aplicar y de una vez entonces miren que ya queda solamente pues USM. Por eso es que esto se utiliza en estos casos, ¿no? Ahora, si acá yo por ejemplo cambiara suba, vea su, vea su, digamos que empieza suba, perdón. ¿Sí? Entonces de una vez entonces ya nos cambia. O si acá yo cambiara a USME, miren que ya de una vez también nos cambia color. Listo, esto pues es un ejemplo de lo que nosotros pues vamos a tener. Ahora, nos dice que aquí en las cantidades marquemos, digamos que lo que tenemos aquí en cantidad, vamos a marcarlo entonces de esta manera. Ojo, porque aquí en cantidad vamos a marcar entonces las cantidades 1 y 2 de color rojo. Entonces aquí pues lo seleccionamos, ¿cierto? Y entonces nos vamos otra vez a formato condicional, inicio. Miren que aquí yo voy de esta manera, digamos que acá con el inicio me voy a formato condicional, me voy a administrar las reglas y de una vez entonces nueva regla y de una vez entonces vamos a decirle únicamente el valor de la celda, entonces que esté entre, miren, entre 1 y 2, ¿cierto? Entonces le voy a decir que esté de color rojo. Listo, entonces aquí está, aceptar. Miren que aquí ya llegamos a aplicar y listo. Entonces ustedes se dan cuenta, miren que aquí está 1, 2, entonces si acá tuviéramos un 2, miren que ya aquí lo marca, listo. Entonces esa es la forma en la cual nosotros lo vamos a hacer. Ahora vamos entonces pues en este sentido ya mirando pues lo que es esta parte. Vamos a cerrarla acá porque pues ya nos ha orientado. Vamos a ver que aquí nos dice, vea, de la siguiente, bueno, nos va a decir, y esto digamos que es la pregunta número 5. De la siguiente tabla, por favor utilice el formato condicional sí, sí o sí y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Entonces aquí tenemos, miren que aquí vamos a ver pues varias cosas, ¿no? Entonces nos dice, indique cuántas unidades vendió Luisa estando en localidad de Tunal. Esa es la pregunta pues que nos han hecho, ¿no? ¿Cuántas unidades vendió Luisa estando en localidad de Tunal? Entonces tenemos esto que es pues como tal la tabla, ¿cierto? Y entonces nos da de una vez que la respuesta va a ser entonces 5, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo. Y la otra es que cuántas unidades pues vendió César Augusto en localidad de Usaquén. Entonces aquí nos da la respuesta que sería 3. En este caso vamos a decirle lo siguiente. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Igual sí, ¿cierto? Entonces en este caso como igual sí, entonces abro paso. Entonces yo aquí me voy a ir, aquí es, digamos, y aquí esta celda, miren que es la B51, miren lo que estoy haciendo. Entonces si la celda B51 abro paréntesis es igual, recuerden que como es texto, entonces le voy a decir es igual a Luisa Fernanda. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que si es igual a Luisa Fernanda, entonces me va a decir, entonces me va a señalar el valor que está aquí, ¿sí? Que por eso es que se los pongo de esta manera. Entonces le voy a decir que me diga este valor y que está aquí en E51.
listo, eso es lo que yo necesito hacer, y de lo contrario entonces pues va a ser 0. Esto es lo que yo voy a hacer en ese sentido, utilizando pues el condicional sí. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que ustedes entiendan cómo se utiliza pues este tipo de condicional. Me están reportando de que se está escuchando bajito, ¿no? Listo, no hay problema. Permítame acá un momentico. Vamos a subir el volumen para que entonces podamos entonces entender. Permítame un segundo. Vamos a mirarlo. Entonces aquí lo que es la parte pues de y vamos entonces a lo que son propiedades. Bueno, aquí, bueno, voy a subirlo más. Entonces pues como tal, ¿no? Bueno, para que entonces ustedes allí lo tengan, ya le he subido el volumen, entonces para que lo tengamos allí presente. Fíjense que yo aquí ya hice la fórmula pues como tal, en la cual le decía, si el valor de la celda B51 es igual a Luisa Fernanda, entonces deme el valor que está aquí en E51, y de lo contrario pues dígame 0. Entonces de una vez ve así que nos da la respuesta 5. Ahora digamos que es 9 para que probemos si es verdad. Mire, si es 9. Muy bien. Y lo mismo, cuántas unidades vendió César Augusto en la localidad. En este caso va a ser la misma historia, digámoslo de esta manera. Fíjense que aquí vamos a decir, nos va a decir entonces en la localidad de Usaquén. Entonces va a ser prácticamente pues la misma historia pues que nosotros tenemos. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Igual si, cierto, esta celda, cierto, es igual, entonces es igual, entonces vamos a ponerle César Augusto. Si es igual a César Augusto, entonces miren que aquí, bueno, una cosa que sí quiero que tengan muy en cuenta, y es que cuando es texto o alfanumérico, es decir, A342, que es alfanumérico, letras y texto, debemos utilizar pues comillas. Entonces si es igual a César Augusto, entonces dígame el valor que está aquí, y de lo contrario entonces pues valor de 0. Entonces nosotros llegamos, listo. ¿Cómo lo probamos? Buenos días. Buenos días. Sí, señor. Si yo necesito, digamos, buscar a César Augusto en una base de datos que, digamos, hay 100 unidades, pero no sé dónde está ubicado, no sé cuánto ha vendido, no está tan señalado como lo tiene usted, ¿cómo hago para aplicar esa fórmula de decir, buscar en una base completa? Ok, es que para eso no se utiliza, en ese caso no se utiliza la fórmula así, con el muy buenos días, sino que se utiliza la buscar con buscar en la vertical o en la horizontal según el caso. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Muchas gracias, profe. Sí, entonces, claro, digamos, ¿qué es, o sea, cuál es el propósito de este punto? El propósito de este punto es que ustedes, pues, se puede evidenciar de que ustedes saben utilizar el condicional sí. Entonces, pues, en esta parte, ustedes ya se dan cuenta de esta parte. Ahora, mire, ponle cuidado, que aquí creo que también hay que aquí yo, bueno, también cometí sí un error, y es para que se den cuenta, digamos, así sería, digamos, como este valor la respuesta, pero resulta y pasa de que nos dice, mire, ¿cuántas unidades vendió Luisa estando en la localidad de Tunal? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí porque está el error, porque vemos, bueno, acá Luisa Fernanda, mire, Luisa Fernanda está aquí, Luisa Fernanda está en Tunal, sí está en Tunal, pero también está en Suba, ¿sí? Entonces miren que acá hay un error. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo corregimos? Muy sencillamente lo vamos a hacer de esta manera, y miren que también pasó con César Augusto, porque César Augusto está en Usaquén y César Augusto también está en Bosa. Entonces, para que lo tengan allí, pues, también allí presente, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que, bueno, aquí nos dio el error, pero aquí sí nos dio, digamos, el resultado como es, pero, aquí le faltó una parte, ¿no? Que es utilizar el condicional y. ¿Por qué? Porque solo le indicamos el tema de Luisa Fernanda, ¿listo? Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? En este sí, entonces póngale cuidado, vamos a hacerlo con el i.
listo, que es para que nosotros lo podamos mostrar. Permítanme un segundito que voy a agrandar un poquito acá para que ustedes vean el desarrollo de la fórmula como tal. Entonces miren, nosotros sí, acá tenemos esto, digamos que vamos a cambiarle acá que es que la prueba lógica, ¿no? Que sería esta. Vamos a agregarle dos pruebas lógicas, una que nos diga Luisa Fernanda, y la otra que confronte también ¿cómo es que se llama? La localidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, acá tenemos en la prueba lógica, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Acá en la prueba lógica, miren que aquí nos la señala. Si ustedes se dan cuenta, miren la señala. Miren que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí vamos a borrar la prueba lógica y vamos a decirle i. Entonces, miren que aquí con el i nos dice que vamos a tener dos valores lógicos. Entonces, ¿cuál va a ser? El primero, efectivamente, que es el que va a tener que cumplirse para que, claro, efectivamente se pueda dar, y es que Luisa Fernanda, estando pues uno es que esta celda, claro, efectivamente B51, mire, B51, permítame, ya lo disminuyo acá para que ustedes lo puedan observar. Entonces, si y B51 sea igual, ¿cierto? Entonces a Luisa Fernanda. ¿Listo? Eso digamos que como tal. Y vamos a agregarle otro punto y coma. Recuerden que estamos es en el i, ¿no? En este. Y adicional, entonces, pues como segundo valor lógico, si ustedes se dan cuenta, miren que estaba acá. Valor lógico 1 es este. El valor lógico 2, que es el otro, ¿cuál es? Fíjense en esto para que lo podamos también mirar, porque pues se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, que aquí, que esta parte sea igual, ojo, entonces entre comillas, sea tunal. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a mirar pues como tal. Vamos a hacerlo de esta manera. Listo, entonces permítanme, ya se lo muestro, digamos que de esta manera así, miren. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que generar? Y aquí cerramos el paréntesis. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa con este sí? Lo pusimos primero con este nomás que era cual que fuera pues Luisa Fernanda, y bueno, ahí nos dio el resultado, aunque nos hubiera podido dar otro, ¿no? Porque no está el siguiente condicional. Ahora, entonces en el i también tiene que estar pues en esta parte, ¿no? Entonces que sea tunal. Y con esto, vea, fíjense en esto, fíjense que va a llegar y va a decirnos entonces que sea el valor el 9, que es el que está aquí resaltado, que sería la prueba lógica, y de lo contrario pues 0. Listo, esto nos va a dar de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo acá pusiera, por ejemplo, miren lo que sucede con el tema de César Augusto y cómo pudiera, digamos, que también cambiar. Digamos, si acá yo pongo Luisa Fernanda, ¿cierto? Y entonces miren que aquí nos va a dar error. ¿Sí? Que acá nos daría 0. ¿Por qué? Porque pues no cumpliría pues la condición. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que nos indique Usaquén y César Augusto. Recuerden que Usaquén acá yo la tengo sin tilde, y este era el propósito también. Porque si usted no tiene buena ortografía, digamos que en este caso, pues obviamente la idea es que nosotros tengamos buena ortografía. En el condicional sí va a ser importante que usted lo ponga. Si no tiene buena ortografía, no le ponga nada tildes, ¿sí? Si usted y si usted tiene buena ortografía, pues bien, no hay problema. Pero digamos que en este caso lo vamos a hacer. Ahora, aquí lo vamos a ampliar y lo vamos a hacer desde el inicio, ¿no? Y ahí yo le agregué. Entonces voy a decirle igual. Sí, vamos a mirarlo. Entonces, voy a señalar la celda que en este caso es esta. Bueno, perdón, sí, y, porque vamos a utilizar los dos condicionales. El condicional, perdón, el i, que sea sí, y, digamos que César Augusto, o sea, perdón, B55, la celda de B55 nos dice César Augusto, como tal. ¿Listo? Punto y coma. Sigue que estamos. Y que también entonces, ojo, aquí esto es lo bonito de esta parte de este sí así por celda. Entonces, que aquí
que aquí entonces en 655 nos diga usa quién. Usa quién. Listo. Entonces, si eso es así, entonces cierro ahí porque pues viene a ver, pues cuando hay más de una prueba lógica, entonces tienen que cumplirse las dos, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotros lo ponemos de esta manera. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar, vamos entonces, si es valor verdadero, que nos diga esta celda. Y de lo contrario, pues 0. Entonces aquí ya nosotros lo completamos de esta manera. Entonces así ya nos da pues este tipo de valor de acuerdo pues al anuncio que nos dice. Vendió Luisa Fernanda estando en la localidad, ojo, en la localidad de Tunal. Entonces claro, efectivamente Luisa Fernanda estando en Tunal vendió pues estas unidades. Las que yo les marco ahí, pues yo les cambié el número, pero digamos que ustedes lo pueden cambiar para saber si les quedó bien, ¿no? Un número diferente. Entonces ahí ya con la formulación sí. Vimos, digamos que en este caso nosotros lo marcamos de esta manera. Listo. Eso pues en ese punto. Ahora, vamos a indicar pues la solución para darle pues la solución. Aquí tenemos varias en este ejercicio, el tema del sí error, ¿no? Entonces vamos a mirarlo de esta manera, cómo solucionar cada uno de estos sí errores. Bueno, lo primero es que vamos a entender que aquí, ¿por qué? Aquí cuando es el tema de nombre, ya recordábamos que el sí error pues, cuando sale nombre es porque existe una multiplicación entre una operación entre datos numéricos y datos de texto o alfanumérico o entre como tal. Entonces esto digamos que hay que tenerlo en cuenta. Y en el valor es cuando la fórmula está bien, ¿cierto? Pero desafortunadamente los valores que se están multiplicando en cada una de las celdas o se están haciendo pues la operación, resulta que hay texto y hay pues hay pues números están combinados. Por ejemplo, ¿cuánto da 3 por manzanas? Entonces eso no te da ningún tipo de resultado. De todas maneras, aquí, y este es cuando se divide en 0, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, yo puedo, digamos que colocar, digamos, si yo tengo este contexto, aquí lo importante es saber usar el sí error, ¿no? Entonces igual, sí punto error, ¿cierto? Entonces vamos a indicarle entonces donde está nombre. Si allí aparece nombre, entonces vamos a decirle vendedor. Bueno, recuerden que aquí siempre va a ser con el sexto vendedor incógnito. Puede ser, yo lo pongo así, ustedes le pueden colocar como ustedes deseen, ¿no? Entonces, vea, vendedor incógnito. Y entonces, miren, listo, ya quedó solucionado. En el de valor, entonces se supone que acá tiene que haber es que, pues una localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos decir, por ejemplo, porque pues esto digamos que queda libre albedrío. Igual, sí punto error. Entonces, si sé que hay un error, es porque todo queda, por ejemplo, que todo va a quedar y bueno, voy a ponerles, si aquí hay un error, entonces es porque va a estar, entonces se le deberá colocar usa que, listo. Entonces digamos que en este caso digamos que es un contexto, es un contexto que yo lo hago digamos de forma arbitraria, ¿no? Entonces digamos que la ideal es que ustedes, o sea, que a ustedes les dé un resultado. Digamos que aquí lo que yo voy a evaluar es que ustedes entiendan, bueno, acá qué podemos hacer, y lo mismo acá el div 0. Entonces aquí que puede ser, digamos que si tenemos el div 0, perdónenme que me haya ido más arriba. Si acá yo tengo el div 0, ¿cierto? Como nos dice acá el caso de que nos da un error de div 0, entonces ¿qué es lo que yo debería pues hacer en operación? Pues entonces aquí mi operación debería ser que entonces igual sí punto error, ¿cierto? Entonces aquí ya lo señalo, me voy aquí a div 0, entonces vamos a decirle que nos diga 0. Listo, o sea, digamos que aquí ya nosotros ya con esto pues corregimos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos entender el contexto del error, que no es que nos lo vaya a corregir, pero sí que si ahí detecta un error que nos dé pues un valor como tal, ya sea numérico, texto o alfanumérico. Listo.
Y aquí es en donde pues está la respuesta de lo que nos pedía. Entonces, mire, aquí este es el ejercicio de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, ¿no? Entonces, aquí hay que entender una cosa. Y esto pues lo voy a hacer porque sé que hay un interés particular en esto y sé que puede ser de interés de varios. Entonces, aquí hay que entender que tanto en buscar en la horizontal, o sea, buscar, es decir, buscar en la horizontal es buscar en la fila y buscar en la vertical es buscar en la columna, ¿no? Entonces, para que siempre nos ubiquemos en eso. Entonces, horizontal, imagínese usted estando en la cama, o sea, acostado, ¿cierto? O bueno, sí, o una, en ese caso digamos que siempre me lo memoricé que uno siempre pues va a la tumba de forma horizontal, entonces ya ahí me lo memoricé en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que aquí nos van a plantear dos situaciones, como puede ser también como buscar peces a gusto o buscar pues, cualquiera de esos valores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Y es que nos hacen dos preguntas. ¿Cuántas ventas en unidades se registraron el 16 de abril de 2018? Entonces, si nosotros buscamos aquí, la respuesta pues va a ser 5, ¿no? Digamos que aquí ya lo tenemos. Aquí voy a ponerle un número diferente que va a ser 9, ¿listo? Acá pues está únicamente pues Usaquén, entonces no hay digamos ningún tipo de forma de que nos dé otra localidad. Entonces, vamos a hacerlo. Digamos que la respuesta, aquí le cambié pues este valor, ¿no? Para que los que están mirando en diferido y de pronto miran el documento, aquí había otro valor que era pues 5, le voy a cambiar a 9 para que pues podamos de una vez saber que sí nos quedó bien el ejercicio. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que para este caso, si uno se da cuenta, uno tiene que pensar es, bueno, listo, si nos están pidiendo las ventas en unidades, ¿cierto? Que se presentaron el día 16 de abril, significa que yo tengo que decirle algo al Excel que el valor buscado tiene que ser la fecha. Entonces ya uno sabe que es en esta parte, ¿no? Entonces, eh, como tal. Mm, y una de las cosas es que aquí ya uno se da cuenta de que empieza a mirarlo, digamos que de esta manera un poco, digamos, para saberlo pensar, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos esto. Entonces, ¿qué pasa? El valor buscado en esta pregunta, ¿cuántas ventas en unidades se registraron el 16 de abril de 2018? Cuando uno mira, digamos, este enlace, ¿cierto? Entonces, si es unidades, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el valor buscado, ojo, el valor buscado en este caso va a ser el 16.4 del 18. En este va a ser. Pero en este, ¿en qué localidad se registró la venta del día pues, 14 de febrero, ¿no? Entonces uno ya sabe que si va a darle pues esta parte, ¿cierto? Entonces miren que la venta, digamos que en qué localidad, ya me están preguntando esto, uno ya sabe que el valor buscado va a ser en este caso localidad. ¿Por qué? Porque, porque es el valor que nosotros pues va a servir de referencia. Recuerden que aquí entonces en este sentido va a ser buscar en la columna, ¿cierto? Y buscar en la fila. Perdón, al contrario. Aquí, perdóneme, aquí va a ser buscar en la columna y aquí buscar en la fila. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros nos está aquí que nos están preguntando en unidades, ¿no? Entonces en unidades podemos llegar acá. Y en localidad también entonces necesitamos llegar aquí. Aquí nosotros pues nos damos cuenta de esta parte. Entonces nosotros podemos tratarlo de como tal. En este punto pues buscarlo por lo que es por filas y por columnas, dependiendo también de lo que nosotros necesitemos. Ahora, vamos a darnos cuenta que si nosotros que aquí en este caso vamos a hacerlo pues de esta manera. Entonces, miren, buscar en la columna y buscar pues en la fila lo que es el tema de la localidad. Aquí hay que entender que acá en este caso si uno pone a contar las filas sería fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, 6, 7, 8 sería la fila 9, ¿no? Entonces buscar en la fila cuál,
En este caso vamos a decirle que es en la fila 9. ¿Y en cuál columna? En este caso, entonces, ¿en qué columna lo vamos a buscar? En la columna, van a darse cuenta que sería columna 1, 2, 3, 4 y sería en la columna 5. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ubicarnos en esta parte, ¿listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta que tiene que llegar acá? Estar, pues en este caso, vamos a decirle que en la primera va a ser 9, ¿cierto? Digamos que aquí la respuesta tiene que ser 9 y acá va a tener que ser usaque. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener allí presente. Listo. Aquí digamos que en el ejercicio, en este ejercicio va a ser de esta manera. Entonces, vamos a buscarlo por el tema de localidad para utilizar. Entonces, en el primer caso, vamos a utilizar esta columna, ¿cierto? Para esta primera columna, porque va a ser el valor buscado. Y en buscar en la horizontal, pues va a ser la primera fila, ¿sí? Entonces, en esta otra va a ser la primera fila. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que decir. Entonces, conclusión. Cuando es buscar en la horizontal o en la vertical, ¿cuál va a ser mi referencia? Si es buscar en la horizontal, es decir, buscar en la fila, va a ser la primera fila. Si es buscar en la vertical, o sea, en las columnas, mi referencia va a ser la primera columna. Eso, digamos que ahí va a estar. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a plantear acá en el ejercicio. Ahora, vamos a ver lo siguiente, y esto pues va a ser, y es que aquí ya tenemos número de columna que nos va a pedir, que va a ser la 5, y el número de fila que va a ser la 9. Entonces vamos a revisar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, va a ser 9. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí esto nos tiene que dar. Ahora vamos a hacerlo. Primero vamos a buscar primero en lo que es la parte, permíteme, lo que es la parte de la primera en el primer caso, que va a ser llegar a qué, a esto, a 9, ¿no? Entonces sí, para que lo tengamos allí presente. Entonces dice igual buscar en la vertical, es decir, buscar en la fila, buscar en la columna, perdón. Entonces buscar en la columna, ¿qué valor buscar? Entonces nos dice que las ventas, vamos a llegar a las ventas de unidades. Entonces, ¿de qué fecha? Entonces 16 de abril. Como yo ya sé que es vertical, entonces por ende va a llegar a ubicarme, digamos que en este caso. ¿Listo? Entonces esto es lo que va a suceder. Entonces el valor buscado, permítame un momento, yo la vuelvo a hacer. Esto es que ya necesitaba buscar en la vertical. Entonces el valor buscado, aquí yo ya lo tengo, que es el 16 de abril. Fíjense que aquí yo lo pongo, digamos, de esta manera para poder ubicar. Listo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Luego, entonces me dice, bueno, ¿en dónde? Entonces yo le digo, vea, búsquelo aquí. Por eso es que va a ser tan importante, si ustedes tienen más registros, volver esto una tabla, ¿no? Porque en el caso acá, ustedes les dirían pues tabla 1, tabla 2, dependiendo, digamos, del caso. Entonces, pues aquí, digamos que por eso se llama matriz tabla. Listo, porque está hecho por columnas y filas. Luego, nos va a decir, ¿en qué columna? Bueno, entonces la columna 5. Ahora, ¿por qué la columna 5? Porque si ustedes miran, aquí estaría 1, 2 sería cliente, 3 localidad, 4 artículos, y entonces 5 esta parte. Y desde luego, entonces vamos a indicar que sea, en este caso, falso, para que nos dé el resultado exacto. ¿Listo? Entonces, y de una vez, mire, ya tenemos 9. Así que acá la respuesta fue 9. Vamos entonces al segundo caso. Aquí tenemos que darle la vuelta, ¿no? Entonces el valor buscado no va a estar acá, sino va a estar, o sea, no en la columna, sino en la primera fila. Entonces vamos a hacer. Entonces nos dice acá, igual, buscar en la horizontal. En la horizontal vamos a buscar el valor, entonces valor buscado sería localidad. ¿Listo? Entonces en este caso va a ser
localidad. Muy bien. ¿En dónde va a estar? Punto y coma. Entonces volvemos a seleccionar todo este espacio. Y desde luego, entonces, ¿qué pasa? Aquí yo llego, le doy punto y coma. El indicador de fila, ya sabemos que es la fila 9. Entonces aquí yo ya lo tengo en esta parte. Y desde luego, entonces le voy a decir falso. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí clic y mire. Entonces ya esto lo hace. Ahora, para también la persona que también me hizo la pregunta, digamos, supongamos de que no hay acá 10 12 registros, como acá hay 9 bueno, aquí hay 10 registros, 10 filas, digamos que hay 1.000.000 de filas, y digamos que tiene 50 columnas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Hacer lo que voy a hacer al siguiente. Pues, obviamente, pues, tú llegas, seleccionas todos los datos, ¿cierto? Para, y le vas a decir insertar, te vas a ir acá a insertar, pongámosle cuidado, y le vas a decir tabla. ¿Listo? Aquí te va a decir crear tabla, sí. ¿Dónde están los datos? En esta parte. La tabla en este caso tiene encabezados, claro que sí. Fecha, cliente, localidad, artículo y unidades. Muy bien. Y de una vez aceptar. Entonces nos va a quedar esta tabla. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la importancia de esto? Porque resulta y pasa que cuando tú aquí tienes, miren el buscar en la horizontal. Bueno, antes de eso, esta tabla, si tú te das cuenta, vas a darte cuenta de algo y esto va a ser importante para que por favor lo tengamos en cuenta. Y es que, mire, se llama, sí que aquí nos habla que tiene un nombre, digamos que nos vamos acá a las herramientas de tabla cuando nos ponemos aquí y tiene un nombre. Digamos, aquí aparecía tabla 1. Permítame acá que no sé por qué nos apareció, sí, sí, es el error, sí, porque como tal, entonces miren, vea, nos colocamos, nos vamos acá a diseño y miren que dice tabla 1. Ok. Entonces, bueno, aquí tú le puedes cambiar el nombre siempre que esté unido, digamos como tal. Entonces, ¿qué sucede? Entonces aquí es en donde nosotros vamos acá, ahora sí aquí a lo que es esta parte, ¿no? Que es lo que viene a ser en este punto. Y es lo siguiente, y es que aquí, si tú te das cuenta, aquí, por ejemplo, aquí en la fórmula de buscar en la horizontal, si que dice busca matriz, entonces le vas a decir, vea, TA, vea, si que ya de una vez aparece, entonces mire, tabla 1. Esto es lo que cambias acá, matriz buscaré, para que quede una vez tabla. Entonces con eso ya cuando tú tienes estos datos, mire, cuando ya tienes matriz buscar, listo, enter, y entonces ya esto ya nos cambia, ¿no? Aquí tendría que revisar por qué cambia, porque resulta que si me quedé aquí quedó pues un poco, quedé acá un poco, dice localidad, ok, listo. Entonces sí, ya acá pues nosotros lo empezamos a cambiar, ¿no? Digamos que acá nos dice localidad, que sería el valor buscado. Aquí pues sería la matriz, que debería estar acá, y lo que es el dato, que sería la 9, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? ¿Por qué no tomaste los títulos, profesor? Sí, creo que aquí hubo un error. Me tocaría, digamos, que mirarlo. Porque me dice omitir error? Que pues debería funcionar, porque se supone que acá ya lo tenemos. Voy a hacerlo con esto, a ver si aquí ya nos sirve. A ver acá. No, tampoco. Listo. Espérate. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que ya si nosotros queremos trabajar con esto, probablemente sabe que es lo que está... ya creo saber por dónde es que va esta historia. Resulta, vamos a mirarlo y de una vez sí, tenemos el tiempo suficiente. Sí, nos quedan 2 ejercicios para explicar. Sí, 8, sí. No, ya está. Estamos con tiempo disponible. Entonces, miren, sucede, y esto pues se los voy a dar acá la solución de una vez. Espérate que es que se me va. Resulta que aquí voy a asignarle acá el nombre. Digamos que me voy acá a fórmulas. Aquí nos vamos a dar cuenta, miren. Me voy a ir a fórmulas, porque aquí debe estar pasando es esto. Entonces me voy a ir a fórmulas.
probablemente entonces me voy a ir a fórmulas, le voy a decir administrador de nombres, ¿cierto? Entonces le voy a decir tabla 1, vamos a ver si así ya funciona, le voy a decir entonces, sí, voy a ponerle nombre respuesta, no, voy a decirle entonces tabla, no, bd, bd1 así, le voy a poner, entonces, vea, aquí ya estaría, digamos que se refiere a estos datos. Vamos a ver si aquí ya lo tenemos para transformarlo, porque aquí ya debería, digamos que tenerlo. Tabla 1, todo listo, aceptar, listo. Entonces mire, bd1, vamos a ver, vamos a cambiarlo acá, a ver si ya nos cambia esta parte, porque es que sí debería funcionarnos. Y entonces en este caso sería bd, miren, no, bd1, a ver si nos da la respuesta, debería de, vean, sí, listo, sí, que ahí esto, vea. Entonces, como tenemos hartos datos, entonces nos habíamos quedado en el paso 1, ojo, entonces, para que nos dé aquí la respuesta, pues, que nosotros deseamos de una vez. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fue que hice este cambio? Porque miren, yo lo que hice, miren, vale, cuidado, vamos a mirarlo. Entonces, yo lo que hice fue darle el encabezado, que era este, digamos que señalarlo, digamos que en la orientación voy a hacerlo de nuevo para que ustedes se den cuenta. Entonces miren lo que yo hice, llegué yo y hice lo mismo. Entonces mire, valor buscado, digamos que le puedo decir en este caso, bueno, vamos a probarlo a ver si así funciona con localidad. La matriz, entonces miren, si hay que aquí es ponerle cuidado. Entonces yo lo que hice fue crear una base de datos, entonces le puse nombre bd1, ya les explico, y entonces de una vez el indicador de filas era 9, el indicador de fila era 9, ¿cierto? Y de una vez le hice falso, y de una vez entonces nos dio la usaken. Ahora, ¿qué fue lo que cambió acá? Aquí lo único que cambió fue esto. Lo que sucede es lo siguiente, y es que si ustedes tienen datos, y esto es mi recomendación, porque miren, ¿qué es lo que pasa? Y es que, miren, ¿por qué la importancia de las tablas? Y esto va a ser un tip para hoy. Resulta y pasa, pues esto lo vemos más en intermedio, pero digamos que ya se dio el caso, digamos que en esta parte, y es que cuando usted va a trabajar con, o sea, ¿por qué la importancia de tablas? ¿Por qué crear acá, insertar tabla? Que no está pues en este momento habilitado, porque pues está habilitado, digamos, seleccionar. ¿Por qué? Porque es que usted necesita, y esto va a ser algo de aquí hasta que llegue usted hasta Power BI, y es que usted va a necesitar actualizar los datos. Digamos, aquí están los de 2016 y esto 19, pero usted va a necesitar actualizar los de 2020, 2021, 2022 y posteriormente 2023 y demás. Entonces usted lo crea de esa manera. ¿Para qué? Para que pueda, digamos, actualizar los datos. Cada vez que usted le coloque aquí, digamos, los datos, usted actualiza, digamos, con la herramienta acá que nos da de actualizar esta que va a estar constantemente, y de una vez todas las operaciones se van actualizando, todas las fórmulas y las funciones que usted tenga. Pero resulta de que pues usted también necesita trabajar en, ¿cómo es que se llama? Usted necesita trabajar en lo que se llama bases de datos. Entonces, para poder trabajar en bases de datos, en tablas, entonces usted tiene que volver esto una base de datos. Entonces, ¿cómo hace para la base de datos? Como usted ya sabe que esto se llama tabla 1, porque usted se va acá, mire, acá, digamos, mire, aquí no aparece, pero si usted se pone sobre cualquier parte de esta tabla, usted va a llegar y le va a aparecer este menú, dice herramienta, pues diseño, ¿no? Entonces, aquí le dice herramientas de tabla, usted se va acá, aquí a la parte, la más en la esquina a la izquierda, y se da cuenta que el nombre que tiene se llama tabla 1, listo, bien. Ahora, usted desde luego se va a ir entonces a fórmulas, mire aquí el menú fórmulas, y usted se da cuenta de que aquí tiene nombres definidos, se llama administrador de nombres, ¿no? Entonces, ¿esto es para qué? Para crear pues lo que son las bases de datos. Entonces, miren que aquí ya uno lo hace. Mi recomendación, póngalo acá, de administrador de nombres, así como administrador de formatos funcionales, también aquí administrador de nombres. ¿Por qué? Para que usted se dé cuenta de todo lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que este no está, ¿sí? Bueno, lo voy a eliminar. Yo sé que me va a dar error, pero lo voy a eliminar para que no se dé cuenta, ¿no? A ustedes digamos que les va a aparecer así, la tabla.
Listo, muy bien. Entonces, ¿usted qué hace? Usted llega y entonces como acá tiene esto, miren que si es este logo, entonces esto es de una tabla, entonces necesitamos volverlo base de datos. Entonces le decimos nuevo, perdón, entonces le vamos a decir aquí nuevo y entonces mire el nombre. Entonces siempre pues tiene que estar, yo le voy a poner otra vez BD1, así el nombre, pues sencillo. Y acá se refiere a qué, se refiere a qué, a esto. Entonces yo le voy a seleccionar esto, por eso es que digamos que se puede hacer desde el inicio, digamos como tal. O si usted ya lo sabe, digamos que aquí ya empieza a seleccionar estos datos, ya los selecciona, ¿cierto? Por eso digamos que si lo puede hacer desde el principio mejor. Si no, pues entonces le dice selección, control E y le dice aceptar. Y fíjense que si ve que aparece, si ve que este logo es diferente a este es el que nosotros vamos a trabajar. Listo, le decimos cerrar y de una vez entonces aquí es en donde nosotros lo utilizamos como base de datos y por eso nos da la respuesta. Entonces mire, aquí nosotros podemos tomar datos particulares, por ejemplo localidad, porque debe buscar en la horizontal y aquí lo que era el tema de la fila 9, pero si ve que tenía que ser la base de datos. Fíjense que aquí cuando yo selecciono, por eso es que aparece matriz buscar en, porque es que se supone que es eso. Entonces yo como ya sé que se llama BD, si es que ya aparece acá, mire, aparece acá todas fórmulas, pero usted lo que hace es BD1 y con eso entonces ya le da la respuesta. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta con esto. Igual no se preocupen porque cuando nosotros estemos trabajando Excel intermedio, esto se va a ampliar en más. Excel intermedio, avanzado, en Power Query, Power Pivot, sí, Power Query, Power Pivot, y ya pues posteriormente pues sí con el tema de Power BI. Listo, entonces eso ustedes lo van a poder tener en cuenta en esa parte. Ahora vamos a seguir, pues bueno, creo, antes de seguir, qué pena. Pregunto, ¿si es clara la información aquí? ¿Si fue claro o hubo alguna duda? Sí fue claro, profe, muchas Listo. gracias. Ahora mire, dése cuenta de algo para terminarlo el tema de las tablas porque es importante. Si ve que aquí está A, B cuando yo estoy afuera, pero cuando yo hago clic, si ve que porque se pierde, mire, porque se pierde ya este encabezado, pero ya cuando se pierde, miren que se transforma. Eso también les va a ayudar. Entonces por eso es que se da. Listo. Aquí vamos a seguir entonces en esta parte. La pregunta es aquí, ¿cuántos días hay desde el 1 de enero de 1900 hasta el 20 de febrero de 2021? La respuesta, ¿cuál va a ser? Entonces, 20 de febrero de 2021, aquí lo van a poner, porque es la fecha, van a llegar, van a decirle al inicio, van a irse acá a lo que es el tema de formato y le van a decir número general. Listo, número, mira, acá número. Y entonces, bueno, aquí le pueden reducir aquí los dos ceros. ¿Cuántos días hay? 44.247. ¿Por qué hago ¿por qué esta pregunta? Para que ustedes siempre estén conscientes de que cuando es, vea, todo lo que tenga que ver con fecha es en relación al 1 de enero de 1900. Ahora, aquí vamos a utilizar una fórmula porque la pregunta es la siguiente. Entonces, la siguiente. ¿Cuántos días laboró Juan en el mes de enero de 2021 si tiene solo los martes libres? Entonces, aquí tienen ustedes que irse, aquí básicamente van a tener que irse, bueno, aquí vamos a determinar primero, bueno, digamos, los martes son el día libre, ¿cierto? Entonces, día libre sería martes, ¿cierto? Y vamos a mirar los festivos. Entonces aquí es en donde ustedes van a tener que ir al almanaque. Perdónenme acá, vamos a ir al almanaque. Entonces vamos a ir al almanaque Colombia 2021 con festivos. Listo. Entonces vamos a darnos cuenta pues de una vez. Ahora, esto lo pueden hacer ustedes cuando necesiten verificar. Entonces yo voy a ir a esta parte. Entonces, bueno, ya sabemos que es el 1 de enero primero, ¿no? O sea, ese sí, ese no se salva, ¿no? Tengámoslo ahí en cuenta, el 1 de enero. Pero también vamos a verificar, nos vamos a dar cuenta que aquí
Bueno, aquí lo vamos a abrir aquí más grandecito porque o si no entonces no, listo. Entonces ya sabemos, mire, tiene el 1 de enero y el 10, no pues que chévere, listo. Permítame. Y listo, entonces vea, el 1 y el 11 de enero. Listo, vea, que fue un viernes y el lunes. Listo, entonces listo, entonces nos vamos a devolver otra vez aquí. Entonces nos dice, nos va a decir aquí si tiene solo los martes libres. Entonces el primero fue el 1 de enero del 2021 y el 11 de enero del 2021 son los dos festivos. Listo, ahora vamos a hacer la fórmula. ¿Cómo es? Este es entonces espérate, días.lav y nosotros nos vamos a dar cuenta que es días.lav.intl. Miren, aquí está. ¿Listo? Entonces, este es lo que nosotros vamos a tomar. Ahora, fíjense que aquí vamos a mirar. Bueno, aquí nos faltó un dato antes de iniciar, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo lo vamos a mirar? Entonces, fecha inicio y fecha final. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la fecha de inicio es el 1 de enero del 2021 y el otro es el 31 de enero del 2021. Bueno, todos los meses de enero de todas las épocas tiene 31. Listo. Ahora sí, igual días.lav.intl. Listo. Entonces, ustedes se dan cuenta acá. Ahora, fecha inicial. Listo, 1 de enero. Ahí ya está en ese valor. Perdónenme ahí. Luego, fecha final. 31 de enero. Listo. Y fin de semana. Entonces, como nos dice que son los martes, vamos a buscarlo acá. Dentro del solo los martes. O sea que trabaja domingos también. Solo los martes. Listo. Entonces, en este caso, por eso es que nos da 13. Porque es la configuración, ¿no? Entonces, miren, acá 13 sería solo los martes. Lo señalamos, no nos pongamos ahí a complicar. Listo. Y desde luego, entonces, aquí va a decir los días no laborables. Como traemos que son estos dos no laborables, los seleccionamos, vean. Listo. Hacemos esto, miren cómo queda ya pues esta parte. Ya como queda pues ahí seleccionado. Y enter. Listo. ¿Cuántos días trabajó realmente de los 31 días que hay? Entonces 25. O sea, quitando pues los martes y quitando pues los festivos. Entonces 25 días. Entonces ahí es cuando uno tiene que entenderlo pues como tal. Si ustedes hacen la operación, entonces claro, ahí ya les va a dar que son esos días. Entonces, ¿cuántos martes hay? Entonces miren que cuando nosotros revisamos, perdonen, acá, entonces ¿cuántos martes tenía? Entonces mire, 1, 2, 3, 4, o sea 4 y los dos, entonces 4, 5, 6. Si usted le quita 31, si usted le quita 30, si usted le quita a 31 días esos 6 días, pues te va a dar 25 días. ¿Listo? Entonces ahí pues es como la forma también de poder probarlo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y finalmente vamos a hacer pues el tema del histograma pues para que ustedes también tengan la parte de hacerlo. ¿Listo? Sí. La fórmula. Listo, claro que sí. Listo, antes de entrar. Igual tenemos ahí. Estamos aquí, estamos bien de tiempo. Entonces, vamos a hacerlo. Listo. Voy a hacerlo de nuevo. Lo primero es que hay que entender que pues día libre tiene los martes. Los festivos son estos dos. La fecha de inicio el 1 de enero, el 31 de enero. Entonces queremos saber realmente cuánto trabajó. O sea que trabaja de miércoles a lunes, ¿no? Digamos si uno lo pusiera así. Entonces de miércoles a lunes. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Igual días.lav.intl. Listo. Entonces, esto es lo que, pues, esta es la fórmula. días.lav.intl.
¿Listo? Entonces aquí, sí, esto sí está grabando. Listo. Entonces mire, días.lat.intl. Vamos a mirar fecha de inicio. Entonces aquí yo lo tengo marcado. Dense cuenta que primero yo tengo que tener esto marcado porque o sea, créanme que se les vuelve una locura porque tendrían que poner acá, si esto de poner los datos directos, tienen que ser por los números. Y pues eso es una locura, más fácil así. Entonces, este punto y coma para la fecha final, esta es la fecha final que sería 31 de diciembre, primeros como tal. Y entonces, el fin de semana es que solo los martes, que es el día libre que tiene, vean, por eso acá lo selecciona, le sale esto, entonces miren que le sale 13. Y desde luego, entonces los días no laborables son estos dos festivos. ¿Sí? ¿Escucho? Para desplegar esa tabla de los días que sobre fin de semana. Ah, ya, los días de fin de semana. Listo. Lo que sucede es lo siguiente. Mira, aquí yo voy a poner esto. Lo que pasa es que tú, cuando tú haces acá el punto y coma, digamos que voy a volverme. Entonces aquí tengo la fecha inicial, la fecha de inicio, la fecha final. Listo. Entonces aquí estoy. Le doy punto y coma. Si es que automáticamente, mira, aquí está ya fecha final. Cuando yo le doy aquí punto y coma, si es que aparece esto automáticamente. ¿Sí? Entonces aquí, entonces tú acá lo seleccionas. Generalmente va a ser va a ser solo los domingos o sábado y domingo. Generalmente, ¿por qué? Digamos que las empresas privadas, pues es solo el domingo porque pues generalmente trabajan, ¿cómo es que se llaman? Los sábados mediodía. Entonces, como tal. Entonces sería solo domingo. Y en el caso de las entidades públicas, pues sábado y domingo son los días de descanso. En este caso yo le estoy planteando de que el día de descanso es solo los martes. Entonces por eso es. Ahora es por esto, ¿no? Ahora, estos, ¿por qué me dio acá 27? Porque no le indiqué los festivos. Entonces miren, ya uno se da cuenta que los días no laborables, que son los festivos, listo. Ahora, ¿qué pueden acá también colocar? Festivos o días que digamos que faltó sin causa justa. Ahí los pueden entonces colocar. Digamos, ahí también se podría poner lo que son sábados y domingos. Ah, sí, vamos a, digamos, ustedes descansan los sábados y domingos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con la cuenta de julio, por ejemplo. Entonces vamos a hacerle primero de julio de 2022. Ponle cuidado lo que va a pasar. Y acá también, así tenemos 31 días. Entonces, espérate, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Días libres, entonces pues vamos a ponerle pues sábado y domingo, ¿no? Pues esto es de referencia pues para nosotros los días libres, ¿no? Y para nosotros, bueno, estos son los días libres, bueno, los fines de semana, ¿no? Estos son los fines de semana de nosotros. Listo, sábados y domingos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No, inclusive personalmente yo digo que el sábado no debería tomarse de qué, no debería tomarse, digamos, como día obligatorio, sino día voluntario. Sería más productivo. Bueno, volviendo entonces al mismo punto, nosotros nos damos cuenta que en julio solo el único festivo que realmente tenemos es el día del 20 de julio. Vamos a hacerlo, digamos acá, es el único festivo que realmente tenemos. O sea, en este mes, sábado y domingo. Entonces, mire, bueno, aquí, porque nos toca volverlo a organizar, ¿no? Entonces igual días.lav.ntl, miren que aquí yo lo selecciono, fecha inicial, 1 de julio de 2022. Pues esto lo pueden tomar ustedes 3, 4, todo el año, eso no se preocupe. Lo importante es que ustedes tengan el listado acá de todos los festivos que hay. ¿Listo? Ahora, fecha final. Listo, muy bien. Inclusive este también es para saber ustedes ¿cómo es que se llama? Si hubo los 15 días, por ejemplo, los 15 días de descanso y todo eso. Entonces, ahora, los fines de semana. Acá sería uno porque es sábado y domingo, ¿no? Teniendo en cuenta pues esta parte. Y
desde luego, entonces, pues los festivos, en este caso, como este mes solo tenemos un festivo que es el 20 de julio. Ay, perdón, aquí hay algo, perdónenme que, espérate, control C, que la voy a borrar porque nos faltó el La 4. fecha final No, sí, ya, y otro festivo. sí, exacto, es que, listo, espérate, aquí le pongo 7, listo. 31, sí, 31 del 7, sí, es que aquí está, listo, ya está, listo. Entonces, bien, entonces vamos a hacerlo. Igual, espérate, control B, que íbamos acá. Entonces, mire, fecha inicial, aquí ya está, que es esta. Perdón, fecha inicial, vamos a hacerla de una vez que, ahí sí como se dice. Fecha inicio, 1 de julio de 2022. Fecha final, 31 de julio de 2022. Listo. Fin de semana, sábado y domingo sea 1. Ay, Dios bendito. Sería 1. Y el festivo, los días 2 festivos fueron el 4 de julio y el 20 de julio. Listo. Entonces aquí ya están. Enter. Entonces si ven, vea, realmente este mes, teniendo en cuenta que los fines de semana son sábado y domingos que son libres, y los dos festivos que fueron el 20 de julio, que es el 20 de julio y que fue el 4 de julio, entonces fueron 19 días. Lo que se trabaja realmente son días laborables. O sea, miren, de 31 días pues se elabora 19 días, ¿no? Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, ¿sí es claro ahí? Bueno, listo. Muchísimas gracias por confirmar. Ahora, aquí vamos a generar entonces finalmente lo que es el histograma de lo que es el gráfico. Aquí lo que yo quiero es que ustedes creen el gráfico para que ustedes se den cuenta, pues no tanto el gráfico, o sea, no crearlo como tal, sino el que es combinado, que es digamos que es tiene un grado más de dificultad, digámoslo que entre comillas, porque ¿qué sucede? Solo vamos a trabajar con estos. O sea, todo esto de lo demás pues no interesa. Vamos a trabajar solamente con frecuencia absoluta. Vamos a hacer entonces lo que es esta parte, vamos a utilizar este dato y obviamente pues este de marca de clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el histograma, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes ahí el histograma con gráfico combinado? Lo primero que vamos a hacer entonces en este caso es señalar lo que son las celdas. Luego nos vamos a ir aquí al espacio de insertar, ¿cierto? Sí, tengo una participación. Ok. Listo, creo que teníamos el micrófono abierto. Listo. Entonces, seleccionamos los datos de la frecuencia absoluta. Este es el punto 9. Vamos a hacerlo entonces, insertar. Primero vamos a hacer un cuadro de barras, ¿no? Entonces, este de barras 2D, listo. Entonces, miren que ya aquí lo hemos generado. Entonces aquí ya le ponemos entonces, bueno, título, esto es lo que me interesa. Miren que ya está acá. Listo. Ahora vamos a darle clic sobre pues sobre esta parte como está. Y vamos a ver que sale esta ventana emergente, menú emergente. Y nos vamos a ir aquí a seleccionar datos. Listo, de una vez. Ahora vamos a decirle, miren que acá sale este campo. Vamos a decirle agregar. ¿Qué vamos a agregar? La serie entonces es línea 2. Vamos a ponerlo de esta manera. Y los valores, si escucho. Ok. El valor de la serie. ¿Cuál va a ser el valor en este caso de la serie? La misma que nosotros pues aquí vamos a tener, que es la frecuencia. Bueno, permítanme un segundito antes de todo. Espérate, voy a mover el gráfico aquí porque veo que lo vamos a ver. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos a seleccionar datos. Abre esta ventana. Aquí pues en esta ventana agregar los datos. Entonces nos sale esta ventana emergente. Y entonces, nombre de la serie, vamos a decirle línea 2. Y digamos que este sí no lo permite. Ahora, valores de la serie. ¿A dónde nos vamos a ir? Pues vamos a irnos, en este caso, vamos a irnos acá, perdón, otra vez a la frecuencia absoluta. Entonces vamos a seleccionar el mismo. Claro, entonces de una vez lo hacemos. Ahora, si no estamos seguros de que, porque pronto nos vuelve un sancocho bien interesante y no nos interesa, entonces vamos a
a seleccionar otra vez los datos. Fíjense que ahí ya están seleccionados. Le damos clic acá a esta parte y volvemos acá a este menú. Le decimos aceptar. Listo. Aquí le decimos, ya teniendo, miren, series 1 y línea 2, vamos a decirle aceptar. Y fíjense en esto, aceptar. Y fíjense que de una vez volvemos aquí a la parte inferior. Entonces miren que ya nosotros ya tenemos los dos gramos. Esto digamos que es la primera parte. Ahora vamos a transformar esto. Digamos que aquí llegamos. Voy a ampliarlo. Vamos a seleccionar solo las barras que en este caso nos salen de naranja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle clic secundario, ¿cierto? Nos sale esta ventana emergente aquí para que nos salga más. Miren que acá nos dice cambiar tipo de gráfico. Entonces, de series. Listo. Vamos a darle clic y miren que nos emite esta ventana. Entonces en esta ventana, miren que aquí ya sale personalizado y le vamos a decir en línea 2, miren que acá le voy a decir línea, que salga de línea. Miren como ya nos va dando pues este tipo de datos. Muy chévere. Listo, aceptar. Ahora, desde luego vamos entonces a hacer pues varias cosas, ¿no? Digamos que aquí nos vamos a ir aquí a la derecha, vamos a darle otra vez clic derecho, seleccionar los datos. De una vez aquí en etiquetas del eje horizontal vamos a cambiarle los rótulos. ¿Cuáles van a ser? Las marcas de clase. Listo, entonces aquí los vamos a mirar que van a estar acá en la parte superior. Estas marcas de clase 11, 12, 13, miren, estas son las que nosotros vamos a seleccionar, ¿sí? Entonces para que sean el eje inferior. Listo, ya después le damos a aceptar. Miren que ya quedan en 11 y desde luego pues aquí vamos a darle clic en aceptar. Fíjense que aquí yo ya me voy aquí a la parte inferior y ya no aparecerá 1, 2 y 3, sino que 11, 22, 33, ¿sí ve? Entonces es lo mismo. Ahora ya finalizando, vamos a irnos ya en esta parte, vamos a darle clic para unir esto. Entonces vamos a decirle más, ¿cierto? Nos va a aparecer pues acá la herramienta que voy a disminuirla. Mire, aquí ya nos aparece esta parte, digamos como tal, nos va a aparecer esta parte. Bueno, aquí no. Bueno, aquí podemos ponerle pues el tema de títulos, no. Entonces aquí lo vamos a hacer clic secundario. Vamos a decirle entonces dar formato a serie de datos. ¿Sí? Entonces miren, ya hemos seleccionado aquí las barras, no las líneas, no esta lineal, sino estas barras, perdón. Vamos a darle clic secundario, vamos a decirle dar formato a la serie de datos, ¿cierto? Y de una vez entonces, miren que acá de una vez nos va a llevar a esta opción de serie ancho del rango. Aquí es donde nosotros vamos a llegar. Vamos a seleccionarlo, lo borramos, le decimos 0, enter. Y miren que ya queda. Ahora aquí pues para esta parte de las líneas, que pues va a ser de los bordes, vamos a ponerle entonces línea sólida, y para que se note le voy a poner un color verde, digamos que como tal. Listo, entonces miren que ya quedó. De una vez cerramos y ya queda la gráfica. Listo, miren, esta es la gráfica. Claro, ahora de pronto con el ejemplo que nosotros veíamos, pues miren que ya queda pues un poco más grande. Listo, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en ese punto. Esa es la idea. Ahora quiero pues decirles lo siguiente: ¿cuál es el propósito pues en este caso de lo que es estas tareas? ¿Por qué yo las hago? Pues primero para el tema de retroalimentación, y lo segundo es para que ustedes mismos lo hagan, es decir, ustedes lo observen y lo vayan haciendo, porque ese es el ejercicio. Porque miren, finalmente pues las personas que envíen el trabajo pues es la evidencia que yo les pido, pero entonces si ustedes no lo hacen, si ustedes mismos no lo hacen, ¿qué es lo que va a suceder? Digamos que si ustedes llegan y de pronto dicen, no, yo lo hago solo y ya veo que yo lo pude hacer, lo que va a suceder con desafortunadamente con ese certificado, que es un certificado que se genera pero no se va a poder mostrar. Se los digo porque me ha pasado. Yo he tenido, digamos, certificados ahorita de Access, del mismo Excel, que hasta hace poquito, digamos, de 2 años para acá he podido sacar. ¿Por qué? Porque no tenía el dominio real de esto. Ahorita pues ya, digamos, como ustedes pueden ver,
uno tiene pues ese dominio y sabe por dónde cuando le sale un error, sabe cuál es el tipo de error que hay y lo puede corregir inmediatamente, como nos sucedió con el tema de las bases de datos, inclusive con el tema de la fórmula de días. Pero ¿qué es lo que sucede, digamos que en estos casos? Y es que la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes lo hagan, ya tienen acá la grabación pues de la respuesta, cómo hacerlo, cuál es la respuesta y pues ya la comprobación de que sí se puede hacer. Entonces, ese es el propósito pues como tal de estos ejercicios que yo pues les he puesto pues de esta manera. Entonces, ese es el propósito y que ustedes también pues puedan saber de cómo van a llegar a dominar pues este tipo de herramientas. Eh, pues creo que aquí se ha dado, digamos, como la solución a la misma tarea para que ustedes se den cuenta cómo se soluciona. La idea sí es que, miren, si ustedes lo pueden enviar lo más pronto posible, pues sería lo más genial. Igual pues yo sigo dándoles el plazo hasta el día, ya, hasta el día 15, que es desde la otra semana, para yo estar revisando a partir también del 18, pues máximo como tal. La idea cuál es que ustedes lo envíen. ¿Para qué? Para yo tener pues la evidencia como tal. Entonces, ese digamos que es el propósito y eso es a lo que pues, también digamos que es el compromiso. Y de la misma manera, pues así como nosotros hemos tenido estas sesiones, es el modelo de lo que pues, se va a hacer con respecto también a lo que son la formación a nivel de Excel intermedio. Entonces, Excel intermedio y si lo seguimos. Entonces, sí. El trabajo entonces es hasta el día 15 de julio, el viernes. Viernes 15 de julio, de acuerdo, de 2022, ¿no? Viernes 15 de julio de 2022 sí, es el plazo máximo, sí, es el plazo máximo como tal para poder entonces empezar a revisar. Bueno, listo, ya voy para allá. Entonces, ustedes lo van a enviar en este enlace. ¿Listo? Yo les he puesto acá los enlaces, por favor. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, miren, aquí estos son los enlaces que yo les he colocado, ¿no? Entonces me voy a ir a esta parte. Permítame acá un momentico. Me voy a ir a esta parte. Entonces, para poder entonces que ustedes lo envíen. Si lo pueden enviar inmediatamente, mejor. Igual, si ¿qué es? Aquí vamos a tener entonces, miren, aquí vamos a tener, bueno, ahí hemos tenido la lista de asistencia, el link de videos, que es la lista de reproducción, y el link de tarea. Fíjense que fíjense que yo aquí estoy, le voy a hacer clic en este enlace. Entonces aquí me abre, mire, aquí está. Entonces ustedes van a poner su correo electrónico, el tipo de documento, el número, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Acá, nivel que cursa, en este caso pues va a ser en nivel básico. ¿Listo? Tarea de Excel. Entonces ustedes van a añadir solamente el archivo de Excel. De hecho aquí solo les va a permitir archivos de Excel. No ni PDF ni nada. Entonces ustedes van a llegar, lo van a colocar. Digamos por ejemplo, yo voy a llegar y voy a seleccionar este que es la tarea. Miren cómo yo lo hago. Digamos que aquí yo le digo subir, lo suelto. Miren que acá le digo, aquí ya pues subiéndolo de esta manera. Entonces yo le digo subir, aquí está. Y de una vez entonces se los va a permitir. Miren, acá pues va a estar, ¿no? Y de una vez enviando todos los datos pues le van a decir enviar. ¿Cuántos envíos pueden hacer? Ilimitados. ¿Por qué? Porque de pronto no le pusieron bien un número, de pronto subieron el archivo equivocado, bueno, tantas cosas. Son envíos ilimitados. Entonces, y de hecho, pues no tiene tampoco, o sea, tampoco está limitado de que yo lo cierre, porque pues pueden pasar muchas cosas. Lo importante es que si les sucede algo, miren, si ustedes tienen algún inconveniente, les sucede algo, por favor comuníquense. Tienen ahí en el WhatsApp, tienen ustedes ahí pues esa parte, ¿no? Entonces, esto digamos que es lo que nosotros pues vamos a tener allí como tal pues permanente, ¿no? Yo no voy a cerrar ese grupo ni tampoco me voy a eso, pero sí es importante que nosotros lo tengamos pues allí presente, ¿listo? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues en esta parte. Esto digamos que es el curso como tal de Excel básico. Vamos a tener ya como tal. Ahora, inclusive aquí es en donde yo también pues
van a fijarse bien que sea Excel básico, ¿no? Porque pues posteriormente lo que es el tema Excel intermedio, y si pues se sigue avanzando con avanzado, pues también será la misma historia, ¿listo? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí presente en este sentido. Listo. Esto creo que con estos tipos de enlace. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a llegar y voy de una vez para aquí pues voy a dejar aquí, voy a pausar un momentito, vamos a hacer pues en este sentido. ¿Listo? Ya pues como tal es en esta parte. Bueno, ya que están todos, voy a pasarles un enlace que necesito que de una vez llenemos, que es pues, de lo del tema pues, de grado de satisfacción, ¿no? Pues esto va a ser importante que nosotros lo llenemos, ¿no? Entonces vamos a llenarlo un momentico. Entonces, aquí, bueno, voy a hacer lo siguiente, ya que estoy grabando. Entonces, miren, aquí les he pasado el enlace ya para poder entonces calificar la sesión. Entonces, aquí es este enlace el que les muestro pues a continuación. Van a hacer clic sobre él como tal, ¿cierto? Y entonces aquí está pues encuesta pues de grado de satisfacción. Van a completar pues su nombre, pues aquí el curso pues obviamente va a ser Capital Salud, la empresa, ¿sí? Aquí análisis no va a ser Excel básico, manejo de herramientas de Excel básico, ¿sí? Entonces Excel básico, listo. Se certificó, obviamente pues la idea es que sí, porque pues y de todas formas aquí en nombre de instructor pues me van a buscar acá como Leandro Garzón. Acá pues va a ser siguiente. Entonces pues en este caso aquí les va a hacer pues estas preguntas que van a hacer pues entonces en este caso, que pues el instructor es puntual, el instructor demuestra, entonces totalmente en acuerdo, desacuerdo, pues esto digamos que ustedes ahí ya lo califican de una vez. Entonces pues siguen con el siguiente paso. Entonces sí, ya lo envío, listo. Entonces para que de una vez aquí ya se los envío, vuelvo otra vez acá. Entonces aquí pues lo que es el tema de enunciados, miren acá lo que es esta parte, digamos que aquí ya lo hace, pues se cumplió participar, digamos acá pues ya ustedes lo califican, siguiente, y de una vez entonces lo van haciendo, ¿no? Si digamos que aquí lo van teniendo, si está satisfecho, muy satisfecho y demás, y finalmente pues enviar. Obviamente aquí no lo marco para no caer en error, ¿no? Entonces este es el enlace que pues de acuerdo pues a lo que ya les he comentado, pues esto era pues lo que nosotros teníamos que hacer. Listo. Bueno, igual pues mi invitación en lo siguiente pues es seguir en esta ruta formativa. De verdad que pues nosotros pues Dios mediante vamos a empezar pues y me confirma pues Inés. La idea cuál es, que nosotros empezamos la próxima semana, empezamos entonces esta parte. Sí, yo voy a de una vez voy a subirlo de una vez para generar pues esta sesión, sí, apenas terminemos. Lo otro es que si vamos a continuar entonces con el intermedio, ustedes hablan ahí con Inés también para lo que es el tema de inscripción, y recuerden, el tema de las firmas es fundamental, o sea, mejor dicho, ahí sí como se dice, como es eso. Y por favor, bueno, ustedes todos están inscritos en Sofía, de pronto esa es la recomendación para las personas nuevas, que tengan que estar en Sofía y con su firma respectiva, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias a ustedes de verdad, y de verdad, sí, máximo, ojo, fecha, voy a ponerlo acá de una vez para que entonces, fecha de envío, acá, fecha máxima, ojo, máxima, no mínima, máxima de envío, lo voy a poner acá de tarea, es el 15 viernes, lo voy a poner así, viernes 15 de julio de 2022, listo, a las 23:59. Listo, 23:59, pues como para que por favor lo tengan allí en cuenta. Y cualquier novedad, perdónenme que lo ponga así en mayúsculas, cualquier novedad, pues informarla, ¿no? Por favor, informarla, y pues también con tiempo, ¿no? Pues sí, puede ser el mismo día, pero pronto no a las 11 de la noche, no, pues más temprano, ¿listo? Con tiempo, listo.
Listo. Entonces, igual pues yo voy a estar ahí con... Ah, y bueno, una recomendación sí especial. Bueno, aquí voy a cerrar el WhatsApp porque no lo necesitamos por ahora. Pero, sí, lo de la firma es el documento este que es de la inscripción para el tema del curso de intermedio. Entonces, Inés ya tiene el documento. Entonces, para que por favor me le colaboren los que van a seguir con la ruta formativa hacia Excel intermedio. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan allí presente. Bueno, para mí ha sido un placer, de verdad que esto ha sido pues muy interesante. Yo ya voy a subir ahorita pues el video, voy a de una vez a cerrarlo, voy a de una vez a